Bienvenidos a Teológica X, donde aprendemos juntos. Hoy tenemos un recorrido fascinante preparado para todos. Vamos a explorar a fondo uno de los textos más antiguos, leídos y cantados en toda la historia de la humanidad, el Libro de los Salmos, también súper conocido como el Salterio. Y a ver, para quienes recién se inician en este tema, no se preocupen en absoluto. Vamos a desglosar toda la historia, los misterios y la estructura de esta obra maestra poética paso a paso. Resulta que hay muchísimo más detrás de estos textos de lo que se ve a simple vista, así que a lo largo de esta explicación vamos a ir revelando los secretos increíbles de su origen. Bueno, este es nuestro mapa de ruta para hoy. 1. Nombres y ubicación. 2. El enigma de la numeración. 3. Salmos ocultos y misteriosos. 4. El texto original hebreo. Y 5. Traducciones históricas y modernas. Arrancamos entonces con la sección 1, nombres y ubicación del Salterio. Fíjense en este contraste porque es súper interesante. En la tradición hebrea original, el libro se llama Tehilim, que literalmente significa alabanzas. O sea, el enfoque aquí está puesto 100% en la acción, ¿no? En elevar palabras y cantos hacia Dios. Pero por otro lado, cuando el texto se tradujo al griego, le pusieron psalterion. Y esta palabra no tiene nada que ver con la letra, sino que se refiere a un instrumento musical de cuerda, una especie de arpa que se usaba justamente para acompañar el canto. Así que ya desde el mismísimo principio tenemos dos enfoques hermosos, uno que se centra en el mensaje puro de alabanza y otro que destaca la música que le da vida a ese mensaje. Y claro, dependiendo de cómo lo llamaban y cómo lo entendían, las distintas tradiciones antiguas decidieron organizar el libro de manera totalmente diferente dentro de sus bibliotecas. Es como ordenar los estantes en casa. Si miramos la Biblia hebrea clásica, el Salterio no está perdido por ahí en el medio, sino que inaugura con toda la fuerza la tercera gran sección llamada Los Escritos, normalmente justo después del libro de Ruth. Pero la tradición griega hizo algo distinto. Lo acomodaron como la gran puerta de entrada a los libros poéticos, abriendo paso justo entre la historia de Job y la sabiduría de los proverbios. Básicamente, mismo libro, diferentes formas de organizarlos según lo que cada cultura valoraba más. Pasamos a la sección 2, el enigma de la numeración. Ahora, seguro les ha pasado que están leyendo y de repente ven dos números en un mismo salmo. Bueno, aunque el contenido poético es exactamente el mismo, la manera de contarlos cambió entre tradiciones. Es un tema de contabilidad, digamos. La tradición griega unió algunos salmos que en el hebreo estaban separados, como los salmos 9 y 10, y en otras partes de la colección hicieron exactamente lo opuesto. Dividieron salmos que en el hebreo eran una sola unidad inmensa. Por eso hoy en día, sobre todo en las liturgias católicas o en Biblias de estudio muy específicas, van a haber dos números, uno de ellos entre paréntesis. Así que no falta ningún texto ni se agregó en nada raro. Es simplemente un antiguo y curioso desacuerdo matemático entre el hebreo y el griego. Y para hacer este enigma aún más fascinante, resulta que existe un salmo extra. Sí, el Salmo 151. Este poema aparecía al puro final de las antiguas Biblias griegas. Y, durante muchísimo tiempo, los estudiosos juraban que era una invención griega tardía, porque los hebreos tradicionalmente siempre cerraban la colección en el Salmo 150, con ese gran final de alabanza. Pero sorpresa, los descubrimientos modernos en las famosas cuevas de Qumrán, allá escondidas en el desierto, revelaron fragmentos de este mismo salmo, pero escritos en hebreo. Esto fue un verdadero antes y después. Una prueba asombrosa de que estas colecciones antiguas eran muchísimo más ricas y complejas de lo que jamás imaginamos. Vamos a la sección 3. Salmos ocultos y misteriosos. Hay algo que a veces pasamos por alto. El género literario del salmo no está encerrado exclusivamente en un solo libro de 150 poemas. Para nada. En diversas partes de los textos históricos y proféticos nos topamos con verdaderas joyas poéticas. Imagínense el canto triunfal de Moisés justo después de cruzar el mar, o la poderosísima Oda de Débora, o la bellísima oración de Ana, la madre de Samuel. Y ojo, que esta tradición no se quedó ahí. En relatos mucho más recientes del Nuevo Testamento encontramos cantos súper famosos como el Magnificat de María o los himnos de Zacarías y del anciano Simeón. En esencia, todos estos son salmos reales, simplemente esparcidos fuera de su colección principal. Pero esperen, porque hay más. Existen colecciones enteras que nunca formaron parte del texto oficial. Un ejemplo increíble son los Salmos de Salomón.
Esta es una colección apócrifa, o sea, son textos que no entraron en la lista oficial de la Biblia, compuesta por unos 18 poemas. Lo realmente apasionante de estos textos, que probablemente nacieron en ambientes fariseos, es que nos abren una ventana directísima a las esperanzas y sueños de la gente de esa época. Nos hablan con una profundidad tremenda sobre la resurrección de los muertos y sobre la espera ansiosa de un Mesías descendiente del mismísimo rey David, conceptos que, como sabemos, moldearon por completo la historia posterior. Sección 4. El texto original hebreo. Bueno, para quienes buscan entender realmente de dónde salen las traducciones que leemos hoy en día, primero tenemos que conocer el estándar de oro absoluto, el texto masorético. Imagínense a los masoretas como unos sabios de la antigüedad, unos guardianes extremadamente meticulosos que vivieron entre los siglos V y VI. Ellos tomaron el texto hebreo tradicional, que originalmente, imagínense esto, solo tenía consonantes, y lo normalizaron. Le agregaron todo un sistema especial de puntitos para las vocales y hasta la puntuación musical para cantarlos. Durante siglos y siglos, el manuscrito más antiguo y completo que teníamos de este trabajo monumental era aproximadamente del año 1800. Ahora, quiero que piensen en este número inmenso, 900. Porque durante muchísimo tiempo, la gran duda, la pregunta del millón entre los expertos era: ¿se habrá alterado el texto en los 1000 años anteriores a ese famoso manuscrito del año 1008? Bueno, la respuesta llegó a mediados del siglo XX. Los manuscritos del Mar Muerto, que se descubrieron en unas vasijas en el desierto, empujaron nuestro conocimiento del texto nada más y nada menos que 900 años hacia atrás en la historia. Fue un hallazgo monumental que sacudió al mundo arqueológico. ¿Y saben qué pasó al comparar esos pergaminos del desierto de hace más de 2000 años, encontrados en lugares como Qumrán, Masada y Engedi, con el texto de los sabios masoretas de casi 1000 años después? Las diferencias eran mínimas, prácticamente nada, casi todas simples variantes de ortografía. Esto es algo que atestigua una fidelidad absolutamente asombrosa, casi increíble en la copia y preservación de estos poemas. La dedicación extrema de aquellas antiguas comunidades para transmitir estas palabras con precisión milimétrica fue sencillamente perfecta. Y finalmente llegamos a la sección 5, traducciones históricas y modernas. Porque claro, este texto tuvo que hacer un viaje cronológico increíble para cruzar la barrera del idioma y llegar a nosotros. Todo este proceso arrancó alrededor del siglo II antes de nuestra era, allá en Alejandría, con una traducción al griego famosísima conocida como la Septuaginta. Le decían así porque la tradición cuenta que fue hecha por 70 sabios. De ahí, esa versión griega sirvió como base para la primera traducción al latín en el norte de África, la llamada Vetus Latina. Más adelante, un erudito brillante, San Jerónimo, le hizo varias revisiones y su versión del año 383 se volvió súper famosa. Pero a Jerónimo no le bastó con eso, se dio cuenta de que tenía que ir a la fuente original sí o sí. Así que en el año 405, trabajando desde Belén, completó una traducción asombrosa hecha directamente desde el hebreo original. Y es exactamente ese espíritu incansable de volver al original lo que impulsó las traducciones modernas a nuestro idioma, el español. Aquí destacan hitos importantísimos, como la primera edición hecha directo de los originales en España, la Nácar Colunga del año 1944, muy conocida por ser súper literal. Después, en los años 50, llegó la influencia enorme de la Biblia de Jerusalén, que trajo una renovación total. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el trabajo monumental de Luis Alonso Schockel en 1975. Este hombre logró algo dificilísimo, un equilibrio magistral entre ser exacto con el hebreo y mantener una sensibilidad poética exquisita para que sonara hermoso en español. Así que, para ir concluyendo este recorrido juntos, dejamos esta pregunta resonando. Al leer un salmo hoy, ¿qué milenios de historia resuenan en esas palabras? Es verdaderamente asombroso detenerse un segundo a pensar en el inmenso y complejo viaje histórico que respalda este texto. Piénsenlo, desde aquellos antiguos músicos hebreos e intérpretes griegos, pasando por copistas súper cuidadosos escondidos en cuevas del desierto, hasta llegar a eruditos medievales y traductores de nuestra era moderna, todos trabajando sin descanso para preservar estas alabanzas. Cada palabra que se lee hoy es el eco vivo de miles de años de dedicación absoluta. Esperamos de verdad que esta explicación haya iluminado toda la riqueza literaria histórica del Salterio y que haga que la próxima vez que lean uno de estos poemas sea una experiencia muchísimo más profunda. Mil gracias por acompañarnos en este recorrido y por seguir aprendiendo juntos a través de la historia.